Arrancamos. Espero estén llevando una semana bastante creativa y con muy buena vibra. Lunes, ya casi que finalizamos mes a puertas de septiembre. Espero que estén avanzando muy bien en sus tecnólogos, en sus vidas. Y pues nada, una sesión más de la parte técnica en animación digital, 25 de agosto. Esta es la última, digámoslo así, la última sesión que vamos a trabajar storyboard. ¿Listo? Luego se viene una evidencia tipo presentación, donde vamos a hacer como el consolidado de nuestro proyecto. Y arrancamos con nueva fase que sería análisis. Entonces, decirles que hoy es la última vez que vamos a trabajar en esta evidencia. Recuerden que esto sería la penúltima evidencia de desarrollar el storyboard según el guión técnico y literario y corresponde a la resultado de aprendizaje, verificar las características del storyboard. Recuerden que estamos en la evidencia informe con ajustes de parámetros de storyboard y que pues esta evidencia tuvo apertura el 18 y cierra como tal el primero. El 1 de septiembre cae el lunes, es decir que pues para la próxima semana ustedes ya van a entregar como tal su evidencia a más tardar. El orden del día, entonces vamos a hacer un taller, un pequeño taller de cómo pintar mejor nuestros, nuestros elementos. O sea, este taller va enfocado a pintar bien análogo, digital, no importa de pronto la técnica o el sustrato que utilicemos, ¿listo? Pregunto para saber si me extiendo en este o no. ¿Algún otro compañero va a hacer retroalimentación de su storyboard? ¿De los presentes? Sí, yo. Ok. Joan, perfecto. Porfa, lo vas cargando a la carpeta de Drive. Ya te comparto nuevamente el enlace por este medio. Sí, profe, ya lo cargué por la tarde. Ah, ok. Espérame, miro porque me sale ¿Lo colocaste en la carpeta del 20? Ah, sí, ya lo vi. Perfecto, muchas gracias. Y aquí veo otro. La magia debajo de mi Este creo que no lo he revisado. Sí, este ya. Creo que tenemos dos storyboards por revisar. Así que vamos a por ello. Si no han cargado, es el momento, ¿listo? Y pues iríamos con el orden de la sesión. Voy a invertir un poquito el orden, justamente para, digámoslo así, que para darle un poquito más de tiempo al taller. ¿Listo? Luego tendremos el espacio de preguntas, conclusiones y cierre, así que vamos a compartir pantalla completa. Voy a tener aquí cargado el template como para tenerlo ahí a la mano y me informan si están visualizando mi carpeta de Drive. Gracias. Entonces, storyboard de Joan Navarro. Gracias por compartirnos esta evidencia. Veo que lo hiciste en digital. Dibujo uno. Hay un cartel de circo que anuncia el show del... Ah, ya recordé tu historia. Show de bot del payaso. La cámara hace zoom a la cara de bot. Oye, el nivel de ilustración está buenísimo. Miren eso. Bello, bello, bello. Se ve como siniestra la historia, como de terror, de suspenso. Sí, quería que fuera así como medio extraña. A nivel, ahorita no vamos a trabajar color porque obviamente esos son productos que se manejan un poco después, pero fíjate que hay algo en la psique de colorimetría en el Joker
que viene muy bien para explicar ese estado. El uso contrastado de verdes y amarillos en la iluminación ayuda muchísimo a entender la psique enferma del personaje. Entonces, de pronto, y aquí te puede servir como referente a nivel de iluminación, como está la puesta en escena en iluminación, como también a nivel de color, ¿vale? Lo menciono antes de Vale. que se me vaya a olvidar. Listo, arrancamos. Hay un cartel de circo que anuncia que el show de bot va a comenzar. La cámara hace zoom a la cara de bot. Entonces, recuerda que para los movimientos de cámara, lo que hacemos es que el zoom, recortar tu, que yo ya tengo preparado el archivo de Photoshop, pero pues digamos que listo. Ya paso para acá. Perfecto. Entonces recuerda que para los zoom siempre utilizamos rojo para movimientos de cámara. Lo que tú haces es de marcar un cuadrado de inicio y un cuadrado final. O sea, tú demarcas aquí, por ejemplo, que el zoom va a arrancar acá y que va a terminar acá, por ejemplo. Subo un poquito. Y aquí pues tú dibujas unas flechas que indiquen si es hacia adentro o hacia afuera el movimiento. ¿Listo? Ahí Listo. ya estamos diciendo zoom. Luego, el lugar se encuentra en total oscuridad hasta que el sonido de la cadena de una bombilla ilumina, hasta que el sonido de una bombilla interrumpe, me imagino, e ilumina la habitación y vemos a Bot con una sonrisa mirando fijamente y baja la mirada. Ok. Acá, en cuanto a transiciones, podrías jugar con un difuminado de forma. Ya te explico qué es eso. Cuando uno está haciendo montaje, uno puede jugar con algunas cosas, con algunos elementos, también para que los demás lo complementen de pronto. No voy a hacer nada raro, solamente un difuminado de forma sería hacer lo siguiente. Perdón, que se fue el lienzo por ahí para. Se fue lejos, listo. Entonces, yo le digo acá que voy a animar parámetro opacidad. No pongan atención a cómo lo estoy haciendo, sino qué voy a hacer. Creo que te da para hacer el montaje. Mira, si tú logras hacer el zoom y que concuerde la cara del payaso con el personaje haciendo esto, Sí, haces. profesora, la idea que tenía con el Zoom. Ok, entonces aquí la idea sería, bueno, puedes hacer corte directo o puedes hacer fundido, ¿no? Ujú. Están las dos opciones. Entonces, ¿cuál sería la intención? Que lo describieras. Acá en transiciones, dentro del formato que tenemos, indicación de transiciones de escena, lo puedes describir, ¿listo? Listo. Y siento que las descripciones del audio están un poquito vagas, toca profundizarlas un poquito más. Ok, sí se está preparando. Vemos el tocador con todos sus accesorios. Listo, esos son planos subjetivos. Acá, por ejemplo, cuando hacemos cambio, hay acciones puntuales del personaje que pueden enfatizar que no la pasa bien siendo payaso. Ejemplo, agarra el traje con una mano y suspira, como, "Ah", y cambia a este plano. Y no tienes que alterar para nada la imagen, es más como jugar con el sonido.
payaso. Ok, se pinta la cara. Aquí, por ejemplo, estos juegos de planos que tú haces son bastante interesantes. Y hay una cosa que genera mucha tensión a veces es hacer repetición de planos, sobre todo en terror se usa en thriller psicológico. Digamos, este plano a este, vuelve a este plano, este un poquito más cerrado, luego vuelve a este plano y este más cerrado. Entonces eso genera mucha tensión a veces. Ya lo dejo a tu consideración. O tiene una botella de en su boca haciendo presión, absorbe aire para hinchar sus labios. La quita. Ok. Los ojos de vos dos entonces, mira. Uy, ok. Acá Ahí, con los ahí movimientos, quería hacer dime. como lo de Bob Esponja, como cuando Sí. hacen esa super cámara que se ven como todos realistas, todos horribles los personajes. Ah, entonces aquí sería bueno que lo describieras, ¿sabes? Como la apariencia del personaje se vuelve más realista. Sí, 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 porque, o sea, tú me lo mencionas aquí, pero no pues es, el dibujo sí parece un poquito como más, sí, un como poquito que más cambia. detallado, ujú, pero lo puedes describir a nivel de texto y va a ser más diciente. Aquí no se te olvide que las acciones de los personajes son con flechas azules, entonces puedes indicar las manitos. Acá por los gatos de color toma las estrellas. O tiene un alicate muy grande en sus manos y se espicha su nariz con las pinzas. Ok, toda una tortura. Aquí igual, movimientos de cámara, ya sabes cómo manejarlos. Ok. Acá como estamos hablando de que hay elementos de sangre, para tu caso es válido usar el rojo en el storyboard. Listo, profe. Uy, ok. 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 Hay una, hay una cuestión de planos que quizá nos podría servir y es que de pronto hagamos un plano adicional, invertamos este orden. Entonces, este es un plano un poquito más general de lo que está pasando al personaje, luego vemos cómo está abrumado y podríamos jugar con un plano un poquito, o sea, un poco más donde la oscuridad del público inunde a Bot y Bot se vea súper pequeñito. Y ya pues el fin de la historia, ¿listo? Listo, A profe. nivel, a nivel sonoro sí es importante plantear música, sonido ambiente. En algunas viñetas está, en otras no tanto. Los Foley, por ejemplo, que suene, cómo sonarían los alicates. De pronto puedes hacer un contraste interesante con el sonido, que el sonido sea, digamos acá con la nariz, no sé, un ejemplo. Suena como cuando se estripa una goma o un muñeco de plástico que tiene pito, pero en realidad él está sufriendo, porque el sonido a veces no representa literalmente en el cine, ¿no? No representa literalmente lo que la escena muestra, sino también puede ser una metáfora. Eso, gracias. Debo felicitar tu trabajo, tiene un nivel de acabado bastante bueno. Cuidar de pronto algunos detalles, por ejemplo, que se nos sale la pintura un poquito de recuadro. Eso es como por presentación nada más, pero está muy interesante tu historia, está realizable, aunque tiene bastantes cambios de plano, pero está realizable pues para nuestro tiempo de producción, ¿vale? Vale, profe. Excelente trabajo, gracias por compartirlo con nosotros. Ah, miren, aquí tenemos otros dos formatos. Profe, y Dime, una duda sobre claro. el informe.
O sea, según Dime. lo que había entendido era como anotar los planos en los que hay correcciones y a partir de esos redibujarlo y colocar los cambios, ¿no? Sí, correcto. Y si no tienes ningún cambio, o sea, la idea es que coloques aquí tu storyboard completo. Si no tienes ningún cambio, colocas la imagen del boceto, la imagen final y el resto de cosas no aplica. ¿Listo? Listo. Vale. Vamos con el pequeño guardián de mamá. Ah, debo descargarlo. No creo que tenga virus. Oh, qué bello. Aquí, importante que siempre marquen su trabajo, ¿no? Qué buen trabajo, está bastante bello. Entonces vemos, descripción, narrador, voz en off. Sante, un ángel bebé se despierta en un espacio celestial, se da cuenta con tristeza que ya no está en la barriga de su mamá. Se presenta confusión y la pregunta se les pasa a su corazón. Sonido, música melancólica, voz en off natural. Ok, hay pequeño zoom. Y luego Santi observa desde el cielo sintiendo el dolor de su madre. Aquí podemos de pronto hacer la transición también con el llanto de la madre. Entonces, como la mamá está llorando, em, acá puede llamar la atención del niño para que cuando pasemos a esta transición sea un poco más claro. Me gusta mucho cómo utilizaste la nomenclatura, digamos que la iconografía para representar los ángulos de cámara, bastante creativo. Santi conmovido por el dolor de su mami, piensa que de forma puede ayudarla. Música melancólica. Convertirse en guardián y consuelo de su madre. Ok. Desde su posición etérea, Santi empieza con pequeñas y adorables travesuras. Sabe, hace como magia. Ok, aquí sí vemos que hay algunas imágenes hechas a mano y otras sí están como realizadas con IA. La taza que no se rompió se siente extraña. Santi sopla una hoja. Ok. Música infantil, mujer sorprendida. No nos olvidemos de describir también el sonido ambiental, ¿no? De la casa, pasan carros. Siente una chispa especial. Ok. Ok. El jardín mamá, una sola flor que había estado cerrada y marchita comienza a abrir sus pétalos y luego llega un nuevo nené. Aquí hay unos saltos temporales un poquito em, bruscos, entonces con transiciones de pronto les podrías de pronto marcar. Cuando hay un paso de tiempo muy largo en cinematografía, uno puede usar fundidos a negro o fundir a blanco, bueno, depende tú cómo lo decidas, pero sí hace falta en esta parte de la transición de escenas porque em, se ve un poquito inconsistente que aparece un nuevo bebé, ¿listo? Ok, pero en ese caso, entonces, esa es una duda que tengo. El fundido hacia negro o en la transición, ¿se coloca en un plano completo o se No, coloca por fuera? se coloca en la descripción del plano, no lo tienes que simbolizar, ¿listo? Ok. Se pone a un nivel texto. Bueno, entonces Santi están las estrellas y pues esto de pronto de las risas del bebé pueden también ayudar un poquito como a darle como esa ternura que tiene la historia. Es muy bella tu historia, realmente, es muy cautivadora. Y solamente pues pensaría que hay que cuidar la transición en esta parte y agregar como la parte de descripción de sonidos ambientes.
Todo lo que son movimientos de cámaras están bien. Recuerda que los movimientos de los personajes, las flechas son azulitas. En este caso sería azulita, azulita, como la de los objetos. De resto, Ok, y lo de los planos, sí se entiende bien así cuando están en picado, contrapicado y sí, normal. normal, sí. Para mí es muy claro. Ok, Para mí es claro y está muy inteligente tu idea. Bueno, no que tienes que describir, sino solo rotar un elemento. Entonces está muy, muy bien hecho. Felicitaciones. muchas gracias, profe. Listo. Vamos entonces con el de Sara Valentina. Ok. Habitaciones oscuras, joven frente a la computadora. Plano medio, joven se lleva las manos a la cara, susurra algo, plano detalle. Dedos golpeando el teclado con fuerza. Plano general, una luz tenue entra por la ventana, la joven se gira. Plano americano, la joven se levanta lentamente, respira hondo. La joven abre la ventana y sonríe, luz cálida e inunda la habitación. A nivel de descripción visual, está muy bien realizado. Siento que hace falta descripción de sonidos, bastantes, porque no hay música, como para clarificarle un poco más al espectador que está sintiendo. Ok, entiendo, Sara. Que está sintiendo el personaje. También ten cuidado con este error de Raccord porque fíjate lo que pasa aquí. El personaje se levanta y abre la ventana, ¿cierto? La ventana está en dirección izquierda. Entonces, aquí con que el personaje esté girado a la derecha, pareciera que se va a ir hacia la derecha, pero resulta que se va a ir hacia la izquierda. Tienes dos soluciones, o lo giras para el otro lado o la colocas de espaldas para que tenga como más verosimilitud. Y, eh, y las descripciones de pronto del sonido, creo que no vas a manejar movimientos de cámara por lo que veo. Acá falta rellenar un poquito como la descripción de estos elementos. Y valoro mucho que hayas hecho el trabajo de storyboard a color. No obstante, más adelante nosotros vamos a hacer una evidencia que se llama el color script. El color script es el guión de color de nuestra película animada. ¿Por qué no se hace en esta fase del storyboard? ¿Por qué no se hacen storyboards con color? Bueno, depende. Si ustedes van a trabajar para publicidad, de pronto sí les toque como colorizarlo un poco. Y también depende de la fase, porque solamente se coloriza cuando ya está o la línea o el blanco y negro aprobado, ¿cierto? O los valores aprobados. Si van a trabajar para películas animadas o videojuegos, lo ideal es que no se coloree, porque lo que se busca con el storyboard es solucionar la película. Una vez resuelta la película, pues ya hacemos el proceso de colorización. Es por cuestión de procesos y porque puede que se invierta tiempo en algo que no vaya a salir en pantalla. Entonces, por eso el pipeline de animación es de esa forma para películas animadas o para videojuegos. Como les digo, en el caso de publicidad depende mucho el cliente cómo lo solicite, a veces lo solicita súper acabado y detallado, para animación de pronto en unas fases iniciales no tanto. Entonces depende del cliente y el entorno, el formato para el cual vayan a hacer la animación. Y con formato me refiero si va a ser un spot publicitario para televisión o va a ser un video en un canal de YouTube, o si va a ser una película, pues para proyectarse en salas de cine, eso también varía un poco, ¿listo? Esos serían mis comentarios de respecto a tu evidencia. Con gusto. Entonces, vamos a photoshopear un poco. Realmente no vamos a hacer formas muy complejas en realidad porque eh, los principios para pintar bien, en este caso, permítame un momento que estoy cuadrando las pantallas. Sí, resultan siendo
trascendentes a si son formas complejas o son formas sencillas. ¿Listo? Voy a ocultar el timeline y comparto la pantalla. Eso depende. Es que lo que pasa es que en Flow él no tenía plata para preproducción. Entonces, él sabía manejar Blender, ¿verdad? Entonces él dijo, pues me voy a agarrarlo de storyboardista y el hacer todo ese proceso tedioso en 2D y voy a hacerlo directamente en un animático, o sea, ni siquiera como que planteó storyboard, sino que de una vez fue la película, hizo la película grabando en cámara, como si estuviera en un set el gato. Y fue haciendo como el blocking, se llama eso en animación, de cómo iba a quedar la película. No es camisa de 11 varas hacer las cosas, pero pues es que hay que entender que en muchos lugares se trabaja así, porque se maneja presupuesto y digamos que en este caso para él fue su solución porque estaba haciendo el film independiente y él era el director. Pero digamos en estudios de animación como los grandes, Sony, Pixar, DreamWorks, en estos estudios de animación, por ejemplo, si hacen storyboard porque necesitan testear y para ellos les sale más barato hacer un storyboard que hacerla, digamos que hacer ya el proceso en 3D. Entonces depende también cómo tú te sientas como creador, porque puede hacer que a ti te funcione más hacerlo todo en 3D, pero pues hay cosas que son inamovibles de aprender. Ejemplo, el lenguaje cinematográfico, composición de planos, iluminación, retórica de la imagen, esas cosas no importa si se hacen en dibujo o si se hacen en software 3D. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven estas formas que yo tengo acá, que son formas así como muy ambiguas, muy sencillas en cuanto a su realización. Si ustedes ven estas formas, ¿cuál creen que debería ser el primer paso para poderlas pintar bonitas? Ahí ya están escribiendo. Bordear, bueno, yo sí las estoy bordeando porque es que las hice como con la línea muy rápida y bueno, eso sería como entender la forma también. Y por ahí acaso se entrelaza el concepto que vamos a ver. Luces y sombras, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque es que yo primero debo entender algo importante que está aquí y es el volumen. Va a ser una nueva hojita acá como para anotar el volumen de los elementos o del objeto. Porque si yo no comprendo el volumen, no voy a poder aplicar lo que dice José Ricardo, que es las luces y las sombras en un objeto. Pero ¿qué pasa y qué resulta y qué sucede? Nosotros generalmente tendemos, y lo digo pues tendemos porque a todos nos pasa, a pensar que la única manera en que un objeto tiene volumen es a través de que haya una fuente de luz. Pero para poder pintar bien, yo debo entender cómo funcionaría el objeto en una iluminación estándar. Hagan de cuenta que el objeto está bien iluminado para poder luego jugar con la luz, que tenga un solo punto de iluminación, que la luz esté arriba, que la luz esté abajo, que la luz esté frontal, ¿cierto?
Y para poder entender el volumen y representar bien la luz y la sombra, lo que yo necesito hacer es generar una representación de ese mismo volumen. Esto se llaman wireframe. Hagan de cuenta que es muy parecido a cómo se visualizan los modelos 3D. Voy a acá a googlear un momento. Si empezamos a entender ese concepto ahorita, vamos a ilustrar mucho mejor. Vamos a pintar mucho mejor desde la bidimensionalidad. Entonces acá ya les comparto la imagen. Miren, todos los objetos tienen un wireframe o un volumen, una forma en la que convergen las caras y se ubican en el espacio. Si yo comprendo bien esto, puedo pintar mejor. Es sí, también, o como cualquier elemento 3D. De hecho, si ustedes no tienen, sí, de hecho también digámoslo así, que las mandarinas, las naranjas ya tienen en su forma y en su textura, ya tienen implícito eso, ¿cierto? Tienen implícito cómo se debe representar el volumen. Entonces, lo primero para que de pronto sus ilustraciones dejen de ser planas, cuando las colorean o cuando les dan volumen, es empezar a pensar en el wireframe, en la malla que recubriría esos elementos. Acá la voy a volver a dibujar. Porque puede pasar muchas decisiones. Un ejemplo, digamos que este elemento aquí tuvo un corte, ¿cierto? Entonces ya no va a ser con esta curva, sino así, como lo estoy representando yo. Primero determinamos cuál es digamos, más o menos dónde estaría el centro del objeto y empezamos a, digámoslo así, a entender cómo van a converger esas líneas a partir de ese elemento, que va a tener en cuenta cómo está inflamado, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Digamos, como estas son formas muy curvilíneas, vamos a mejorar ese corte, tenga como más sentido con la forma, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo esta forma. ¿Cómo represento que es plana? Entonces, las líneas ya no van a ser en esta dirección, sino van a ser en esta dirección, ¿verdad? Y aquí empezamos a plantear esos volúmenes. Y si empezamos a hacer esto, no solamente desde el pintar, sino también desde el color, desde el dibujar, vamos a mejorar muchísimo nuestras ilustraciones en general. ¿Listo? Pasa con este lo mismo. Entonces yo puedo acá determinar que hay un punto de partida y empiezo a entender cómo sería ese volumen. Digamos, aquí sería un poco más inflado. Acá tiene como una pequeña variación, no es lisa la forma, ¿cierto? Y con esto yo ya tengo una guía de volumen. No sé si ustedes habían realizado este ejercicio, este estudio en sus ilustraciones con algunos elementos anteriormente. ¿O es la primera vez que como que lo ven? Listo. Entonces aquí ya transformamos esa forma que pues, pretendía ser plana, ahora ya se ve volumétrica, ¿verdad? Ahora esta que tiene como un poco más de complejidad porque tiene
unos cambios de volumen un poco más fuertes. Ok, esto tiene barriga, una barriguita. Y de esta manera, pues yo ya estoy comprendiendo un poco mejor cómo pintar. Que a veces el error es ese, como que entramos a pintar, pero no entendemos la forma y el volumen, entonces, pues se ve plano la aplicación de ese color. Ahora bien, si vamos a representar luces y sombras, nos va a ser muy difícil comprender cómo se van a comportar en ese objeto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos con el último, que evidentemente esto es un poco plano, es chato. Y aquí pues el volumen sí va a tener esa convergencia. Y pues, por ejemplo, si vestimos a un personaje, nos va a ser mucho más fácil comprender cómo la ropa se va a comportar en el cuerpo del personaje. O si el personaje, por ejemplo, para animación, esto se vuelve importantísimo. Generalmente un animador 2D que maneja el cuadro a cuadro, si comprende muy bien el volumen, pues puede deformar de manera correcta a su personaje. Sí que pierda consistencia, ¿cierto? Voy a colocar esta capa debajo. Le voy a llamar color para que no la vean como la milionésima capa con el mismo nombre. En este caso, esta la voy a eliminar. Y me voy a llevar esta capa que es la que tiene la línea para la parte superior. Voy a hacer un grupo. Acá en la parte inferior hay un grupito, es una carpetica, entonces me quedan las dos capas como almacenaditas y les voy a dar multiplicar. ¿Para qué? Para que cuando yo pinte pues pueda seguir viendo la línea. Voy a pintar simplemente con escala de grises. No voy a pintar con otro tipo de color ni nada por el estilo. Voy a usar la herramienta lazo, la de selección que me permite como dibujar porque pues voy a hacer ese proceso rápido. Ya lo que voy a determinar es las zonas lumínicas, que no es la sombra, y las zonas oscuras de mi elemento. Ay, perdón, acá tengo que darle sumar en la parte superior porque si no me borra la selección que hice. Automáticamente aparece un más en su cursor. Entonces eso me dice que él va a sumar las selecciones. Ah, ok, listo, Valeria. Menos mal me avisaste. Entonces aquí, ay, me come un pedacito, ya lo rellenamos. Ya lo sumamos acá. Y el último. Todos los voy a pintar con el mismo valor, gris. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer que las zonas lumínicas y las zonas de oscuridad funcionan diferente para cada volumen, ¿no? Aquí hubo un pedacito que se quedó sin. Aquí otro. El modo de capa multiplicar permite hacer esto. Si notan ustedes, estamos visualizando como las líneas encima y las estamos visualizando fundidas con el color. Entonces, para eso se usan esos modos de fusión. ¿Qué le pasó a esto? No sé. Ah, ya es que se me seleccionó la herramienta de grado.
Y esa es la que hace como estos fundidos de color. Ujú. Ya, ahora sí. Entonces en una capa nueva, con la tecla Alt, voy a decirle que me la hacía la de abajo para que solo me pinte los lugares donde estaría la pintado ya. Voy a elegir un tono que esté subexpuesto. ¿Qué significa eso? Pues que esté más oscuro en cristiano. ¿Cierto? Me voy a acercar esta forma. Y por inercia, ¿cuáles serían las zonas que estarían, sin contar con fuente de luz, las zonas que estarían un poquito más lejanas o más oscuras? De pronto esta parte inferior, voy a reducir un poquito el tamaño del pincel, ¿cierto? Quizás esta parte interna, de pronto esta partecita de acá. Noten que estoy pintando no así, porque pues no para aquí hice el wireframe, sino que estoy pintando es siguiendo la forma de ese wireframe que hice, ¿cierto? Pues porque es la gracia. Para eso lo hice, para comprender un poco mejor todo el volumen. Creo que alcanzamos a pintar estos dos. Con el color subexpuesto. ¿Qué es el color subexpuesto? ¿Me recuerdan, por favor? Me acabé de decir. Si me estaban prestando atención, lo sabrán. ¿Qué era el tono subexpuesto, chicos, chicas? Ay, no. No me digan que ya se durmieron. Gracias, Homero. Es por decir, si notan que, bueno, yo estoy mandando la brocha y yo me estoy saliendo completamente del, de lo que ya está pintado, pero como no, digámoslo así, que como están bloqueados los pinceles, pues, los píxeles, perdón, miren, así estaba coloreando yo, pero pues al enlazarlo a la capa base, pues se va a ocultar lo que no está enlazado. Listo, ahora voy a elegir otra vez mi tono base y voy a elegir un tono sobreexpuesto. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque no, es que ese es el error que tenemos. Nosotros debemos comprender el objeto como si estuviera en un entorno totalmente iluminado para después sí entender con su volumen cómo funcionaría en un entorno con una iluminación específica. Porque por eso es que no entendemos bien el volumen, de hecho. Vamos aquí, la fuente, la parte iluminada, podríamos decir que es esta, que es la fuente que más prominencia tiene. Obvio, cuando uno aplica iluminación, sí infiere, eh, digámoslo así, que va a inferir el lugar donde provenga la luz, pero no estamos haciendo un estudio de iluminación, estamos haciendo un estudio de volumen. Entonces es diferente. Por eso es diferente, porque no estamos haciendo un estudio de iluminación. No estoy diciendo, es que la fuente de luz proviene de acá. Y hay luces de rebote y hay luces. No, estamos entendiendo el volumen de la forma, porque estamos aprendiendo a pintar sus volúmenes. ¿Listo? Si fuera un estudio de iluminación, tendrías toda la razón. Pero en este caso es un estudio de volumen. Dada la naturaleza de la forma, ¿en qué lugares por inercia tendría más luz o menos luz? Si notan, yo no estoy haciendo ningún tipo de suavizado todavía. Estoy haciendo
luces y las sombras tipo celt, o sea, planas. Y cuando yo ya tengo definido eso, pues ya puedo empezar a suavizar un poquito. Listo. Entonces, ahora sí voy a empezar a suavizar. Voy a tomar el color acá. Y si notan, hay una pequeña variación, muy sutil, pero la hay. Y luego voy a tomar este tono para empezar a difuminar un poco, porque este elemento es curvo. Esa es la otra diferencia. Si yo tuviera objetos angulares en este caso, lo que pasaría es que tendría o sea, estas marcas serían válidas, esta separación de la luz y la sombra. Pero como no es el caso, estamos manejando elementos muy curvos. Empezamos pues como a suavizar un poquito. Cuando ustedes hacen estudios de iluminación, por ejemplo, tienen que hacer primero esta parte que estoy haciendo yo y luego ya empiezan a decir, ah, ok, esta forma está variando color por esto. Ya el color natural del elemento, pues digamos que varía porque la fuente de iluminación es cálida, entonces por ende va a reflejar el complementario y ahí ya es teoría del color y un poco de términos que pues vamos a ver futuramente, ¿cierto? Aquí ya suavicé un poquito. Voy a visualizar cómo se ve esto sin el wireframe. Ok, ya tiene un volumen un poquito más. Ah, claro, esto está desenlazado, por eso se veían los extremos. La idea es que lleguemos a un punto donde no necesitemos dibujar el wireframe como para comprender esas variaciones de color. Mientras tanto, pues es como ponerle ruedas a la bici cuando se está aprendiendo, ¿no? Por hacer una metáfora. No he cambiado de brocha, sigo usando la misma, solamente estoy haciendo pues la variación en el tono. No estoy, ningún momento he cambiado la brocha. Listo, entonces aquí ya se va suavizando un poco. Como yo tengo acá activo la herramienta de presión de la brocha, pues también digamos que ayuda un poquito como a suavizar, porque no estoy mandando el trazo muy duro, sino más bien suave. Y así, o sea que la clave para pintar bien, en resumidas cuentas, es entender el volumen de lo que se está representando. Que si se comprende el volumen, ya ustedes pueden empezar a investigar qué fuentes, con fuentes de iluminación, con luz natural, con luz artificial. Ay, esto se me estaba pintando de rojo porque sin culpa seleccioné fue el rojo. Cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan esos elementos. Les recomiendo realicen este ejercicio. Pues, si ustedes se fijan, es rápido porque los estudios deben ser rápidos.
y pues les va a ayudar muchísimo como a empezar a ser muy analíticos cómo funciona el valor, los valores, el volumen. Ya después para hacer procesos más complejos como serían estudios de iluminación, que ustedes pueden tomar, no sé, la foto de un atardecer en su trabajo, en sus hogares, y ya después es tratar de representar a nivel cromático y lumínico, pues qué está pasando con esos elementos en ese entorno. Pero todo parte de aquí, de entender los volúmenes, de afianzar la forma y demás. Antes de irme con la retroalimentación de la compañera, ¿tienen alguna duda? No muchas, profesora. Eh, perdón. Dime, Eh, tranquilo. lo que pasa es que cuando yo vi que estabas haciendo como todo ese dibujo, también o sea, uno le puede dar a cualquier dibujo la profundidad o que uno quiera o el volumen que uno quiera. Pues lo digo porque le di por ejemplo, el de la mitad, el que parece como una S, le diste una profundidad particular, pero yo me imaginé otro tipo de volumen, pues. O sea, eso también es posible Sí, o claro. naturalmente cada dibujo tiene su volumen. Pues Ah, depende tú, porque estas figuras las creé yo, ¿cierto? Entonces, no, pues tienen un volumen que pudo ser sorpresivo para ustedes. Pero si tú vas a representar algo fidedigno a la realidad, pues eso sí ya tiene un volumen pues establecido, ¿sí? Depende del ejercicio, porque evidentemente el wireframe de un jarrón, y si todos nos ponemos a sacar una referencia fotográfica de un jarrón, va a ser seguramente uno, que va a permitir que se ilumine de una manera específica. ¿M? Entonces depende mucho pues cuál sea el ejercicio. No, no hay un sí rotundo. gracias, perdón, profesora, muchas gracias. Ah, con gusto. Todo eso sí. Por eso es que uno empieza con primitivas, con figuras sencillas, porque finalmente si uno aprende a simplificar, pues puede resolver cualquier cosa. Puedes resolver cualquier cosa que se te ocurra o que necesites representar, en este caso. Entonces, obviamente con más trabajo y tiempo, y podría jugar un poquito con un tono un poquito más sobreexpuesto, pero ya tengo un planteamiento de volumen, que está muy alejado de que está representando una luz u otra. Es que el objeto tiene un volumen. Yo respetar ese volumen cuando pinto, seguir esas direcciones. Porque otra sería la historia donde yo hubiera pintado esto así, ¿cierto? Pues seguramente no me hubiera acercado un poco al volumen que tenía. Entonces, eso era lo que les quería compartir, porque no solamente este tipo de estudios les va a servir para el desarrollo de ilustraciones, sino que también les puede servir muchísimo para el trabajo en animación, porque pues finalmente nosotros debemos interpretar un personaje volumétrico, ¿no? Y si ese personaje no, digamos que no mantiene consistencias, es porque nosotros no interpretamos correctamente el volumen. Y esa es una de las primeras cosas que un animador se choca, un animador junior, y le duele, le cuesta aprender. Ok, si quieres lo dejamos para la próxima sesión ese ejercicio, que me parece interesante. Podría ser como una esfera, pero que tenga cavidades y protuberancias. ¿Listo? Me parece pertinente tu aporte. Voy a retroalimentar el trabajo de Sara, pido el favor.
Y ya continuamos con pues sería la próxima semana que haríamos el siguiente proceso. El drive. Estoy buscando el enlace que ya me había retirado el drive. Ok. Aún en la oscuridad. Ok. Aún en la oscuridad. Gracias por marcar. Sonido. No se te olvide hacer la nomenclatura de las escenas y los planos, por favor. Qué buen trabajo de planos como tal. Está bastante interesante a nivel de composición. Entonces dice, melodía alegre, sin letra. La cámara recorre 5 cuadros fotográficos. Recuerda que si vas a hacer eso sería un traveling diagonal ascendente, entonces colocas la flecha en rojo. Ok, igual acá, la flecha en rojo. Em, Leves sollozos, música de tensión. Ángel intenta consolar a Jenny, ella se pone de pie y se aparta con violencia. No se te olvide que puedes con las flechitas indicar el movimiento de los personajes. Pues puedes hacer una flecha hacia arriba indicando que el personaje se va a elevar, se va a parar. Empujó, música de tensión. Jenny sale de la habitación, Ángel sale de la puerta, aprieta los puños. Ok. La puerta de China. Me gusta cómo le diste apertura a tu corto. Aquí es importante que hagas una transición de sonido. De pronto estos sonidos de las cucharas golpeando platos en una cena pueden empezar a aparecer desde acá, que el sonido es una excelente herramienta de transición. Y pide un aumento, se refleja en ella una mirada perdida, pausa, pantalla negra. Ok, está como impactada. A veces en estos planos puedes usarlos un zoom in muy leve y eso ayuda muchísimo como a enfatizar la atención en la escena. Aquí dice que fue un día negro y aparece el ave. Igual, movimiento de cámara, recuerda. Golpe contra el armario, música de tensión. Ok. Dos sobres de presión explosiva, uno cae al suelo y retrocede. Abre la puerta sollozando, paso acelerado, al que llega a la casa, escucha sollozos en el segundo piso y sigue angustiado. Marco descubre a su hermano y se queda en shock. Uf, qué historia tan fuerte. Aumenta el volumen de medida, Marco atenta con furia contra él. ¿Recuerda las flechas? Ok. Creo pasos Jenny y sus padres desconsolados en la estación de policía. Y me Ok. Es una historia bastante fuerte, Valeria. Cuando haces estos saltos temporales, digamos que acá está en la estación de policía y luego saltas acá a un momento un poquito pues de sobrevivencia hacia violencia, digamos que hace falta de pronto también una transición, ¿listo? Está muy bien Vale, desarrollado tu proceso, ¿vale? muchas gracias. Sí, es una historia bastante fuerte de narrar. Em, si puedes añadir de pronto em, zooms para que aumente la tensión, estaría bien. Y las flechas que indican los movimientos de los personajes, ¿vale?
De acuerdo. Gracias. Vale, con gusto a ti por compartirnos esta historia. Ay, que es el retrato de muchas otras. Listo. Gracias, Valeria. Entonces, chicos, retomando el tema. Es importante entender volúmenes y se los planteo porque en esta fase, estas fases que vienen de en la parte ilustrativa, vamos a tener que crear elementos para nuestro cortometraje animado. Entonces, se vuelve vital e importante que ustedes pues trabajen ya, digamos que de una forma un poquito más práctica y más eficiente la consolidación de sus conocimientos. ¿Listo? Finalmente, felicitar las historias que retroalimenté. Realmente hay historias bastante bonitas en su esencia y que han sabido ustedes llevar y representar bastante bien. La idea es que ese cortometraje, conforme ustedes lo están planteando, pues sea el que estemos entregando al finalizar nuestra etapa lectiva, ¿no? Entonces, de ahí por eso les decía yo que ojo con la duración, que ojo con la complejidad de la historia, porque pues la idea es que sea su primer producto o su siguiente producto animado y que esto se aporta para que ustedes consigan trabajo, ganen convocatorias, entren a un estudio, creen su propio estudio, bueno, los planes que ustedes tengan, ¿listo? No siendo más de mi parte, si ustedes de pronto no tienen alguna pregunta o conclusión adicional, nos veríamos la próxima semana. ¿Listo? Entonces, Karen nos está escribiendo. Esperar un momento. Con gusto. Que estén muy bien. Practiquen. No se frustren. Así es el camino. Una feliz noche para ustedes. Que estén muy bien. Vale, con gusto. Chao, profe, feliz noche. Igualmente, David, que estés bien.